Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva tertulia, a este nuevo coloquio que Europa en Suma organiza, en colaboración con la Biblioteca Iván de Vargas. Es el segundo en este año y parece que vamos acertando, pegados como siempre a la dinámica y a la agenda de la Unión Europea. Saludo a los y las que estáis aquí, saludo a los compañeros y compañeras que nos siguen también a través del canal de YouTube de Europa en Suma, bueno, pues porque no han podido venir o porque son de fuera de Madrid. Vamos a hacer un diálogo entre el general Enrique Ayala y la colega Ana Boch sobre la Europa de la defensa o la defensa de Europa, que es bastante más de lo que el título pueda dar a entender. Hace muy poco tiempo estábamos en Europa en Suma en general y en el mundo europeísta, pues estábamos hablando, estoy recordando actos que hemos organizado hace 3-4 meses sobre la nueva Comisión Europea y la fuerza que la extrema derecha podría tener o no en las instituciones europeas después de las elecciones. Estábamos hablando otro acto sobre el plan Draghi y esos 800.000 millones que se iban a mover precisamente para que Europa pudiera sacar músculo en aras a la industrialización, a la innovación tecnológica, las nuevas tecnologías y no perder la batalla frente a Estados Unidos y China. Estábamos en esto. Este era nuestro día a día, aunque ahora parezca increíble, ¿no? De qué tonterías hablaban con lo que tenemos justo ahora por delante, ¿no? Digo que estábamos en esto, entonces llega Trump y da una patada al tablero y, digamos, salta por los aires todos los consensos, las relaciones internacionales basadas en normas, la división del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, todo salta por los aires y nos encontramos de pronto con una pinza, una especie de pinza entre los, la Unión Europea en medio de esta pinza entre los dos líderes de la extrema derecha mundial, Putin y Trump, con la visible decisión de anularlos, de cargarse directamente a la Unión Europea. Y estos dos, lo decía la encuesta del País de 40dB el lunes, son identificados por los españoles como los enemigos número uno. Rusia y Estados Unidos, Putin y Trump, con un porcentaje similar, un 70 y algo % que los mencionaba. Y en medio de esa pinza, una Europa, digamos, ciertamente desnuda, porque es verdad que habíamos delegado la defensa en Estados Unidos, bueno, salía barato, es verdad que bueno, a través de la OTAN no nos habíamos preocupado realmente de la defensa en la Unión Europea, en los 27, pero claro, ahora resulta que el jefe de la OTAN es Trump, que los españoles identifican como nuestro máximo enemigo, al mismo nivel de Putin. Difícil lo tener. Entonces, cuando ocurre esto, pues llega la vorágine, ¿no? Llega la inundación, los 800.000 millones que de pronto un día se le ocurre a Ursula von der Leyen a soltar. No, en realidad es una autorización para que se endeuden, no es que la Unión Europea vaya a poner nada, pero bueno, 800.000 millones para el rearme. Por otro lado, se empieza a hablar, pues porque el Reino Unido lanza la propuesta de enviar decenas y decenas de miles de soldados a Ucrania y se suma Alemania y bueno, se empieza a hablar de alistamiento, se empieza a hablar de servicio militar obligatorio, una inundación masiva, y yo creo que en medio de toda esa inundación conviene a veces recuperar el agua potable, ¿no? Y es lo que intentamos hoy con Enrique y con la ayuda de Ana, a ver si recuperamos el agua potable, porque después de toda esta vorágine, de lo que nos hemos dado cuenta es de que Europa no ha tenido nunca
ni una política exterior ni una política de seguridad. Digo seguridad y no defensa, porque seguridad sabéis que es un concepto bastante más amplio que el de defensa. No la hemos tenido, por eso nos hemos quedado desnudos y sin capacidad de intervenir. Cuando Trump dice, convoca a Putin y dicen vamos a resolver el problema de Ucrania y sin la Unión Europea, ahí nos damos cuenta de que no contamos. Estamos fantasmizando y una política de seguridad y defensa propia. Siempre la hemos delegado. En fin, es un marco, digamos, general en el que nos vamos a mover. No me voy a extender más. Dejo la palabra a Ana Bosch, como saben, compañera de Radio Televisión Española, y al general Enrique Ayala, que es experto de la Fundación Alternativas. Imagino que lo habréis seguido muchos de vosotros por lo que suele escribir en el diario.es y en otros periódicos. Así que sin más os dejo la palabra, hablarán ellos y dejaremos media hora final, entre 7:30 y 8, para coloquio, que se puedan responder todas las preguntas que se os ocurra hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan, y sobre todo, a ver, que no desmonte el chiringuito. Y muchas gracias, general, por acudir aquí a arrojar un poquito de luz. Como ha hecho Juan Cuesta en la introducción, además de haber sido general de brigada, además es uno de los analistas de Fundaciones Alternativas, que es un think tank, es un centro de análisis, digamos, en la órbita progresista. ¿Te sientes cómodo con esta definición? Antes que nada, ¿le trato de usted? ¿Le trato de tú? ¿Cómo prefiere? A ver, de tú. Vamos a acercar el micrófono. Vale. De tú es más cómodo. ¿Le es más cómodo? Sí, vale. Bueno, lo primero, muchas gracias a Europa en Suma y sobre todo a Juan por la invitación. Estoy encantado de estar aquí. Muchas gracias también a todos ustedes por venir a escucharnos en una tarde tan bonita como la que hace hoy. Desde luego es de agradecer. Sí, yo me siento muy cómodo en la definición de militar progresista. En la fundación y también en la definición de militar progresista. Y además creo que también en España ha habido una tradición de militares progresistas que nos podemos remontar a Prim, ¿no? Y ha habido muchos que, bueno, son precedentes para un militar que, sin dejar de serlo, pues ha tratado de comprender los problemas sociales y sobre todo las cuestiones geopolíticas, que creo que ahora más que nunca son muy importantes. Y la segunda pregunta dentro de esa pregunta es: ¿cuán representativa es tu perspectiva en el mundo de la defensa hoy en día aquí en España? Bueno, yo creo que la perspectiva política que yo sostengo es bastante compartida dentro del mundo militar. Otra cosa es, diríamos, desde el punto de vista político, quizá, pero en cuanto a lo que es el análisis de la situación global y de las prioridades, con matices, es relativamente compartida por muchos de mis antiguos compañeros y por mucha otra gente, porque en realidad viene de un análisis de la situación, no de una posición ideológica. Luego vamos a entrar con esos detalles y un poco a modo de contexto. Vamos, por ejemplo, con dos cifras. Una ya la ha dicho Juan, que son estos 800.000 millones de euros, que una parte es un presupuesto de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea y hay una pequeña parte que son créditos, serían unos 1.000, dentro de esos 800.000 millones, unos 150.000 millones que serían créditos que estarían a disposición. La otra cifra, evidentemente, es el 2% del PIB, que se estableció hace ya casi 11 años, cuando la anexión de Crimea en 2014 como objetivo de los países miembros de la OTAN, que en la media más o menos ya todos están, pero en la que España no solo está, sino que según las cifras oficiales, España es, como dijo el otro día Borrell, es el farolillo rojo, es el país que en proporción a su Producto Interior Bruto menos invierte en defensa, apenas un 1,2, mientras que, por ejemplo, Polonia, país
del antiguo Pacto de Varsovia, país del antiguo bloque soviético, es el que más invierte y ya está por encima del 4%. Y bueno, estaba ahí ese 5% que no sabemos si como bravuconada o como objetivo serio estableció Donald Trump. Y dos fechas, 24 de febrero de 2022, que es cuando Rusia, el presidente Putin lanza la invasión a gran escala, y 21 de enero de 2025, que es el día que tomó posesión el presidente Donald Trump por segunda vez. Esas dos fechas, a efectos de Europa, tienen la una, la percepción, sobre todo en la Europa fronteriza y que ha tenido más relación con en su día el Imperio Ruso, luego la Unión Soviética y ahora Rusia, una percepción real, epidérmica, psicológica, visceral y vehemente de amenaza por parte de Rusia, de nosotros, si consigue ganar en Ucrania, nosotros somos los siguientes. Y eso se le suma que Estados Unidos dice, allá os apañéis vosotros, Ucrania es un problema vuestro y vuestra seguridad es un problema vuestro. Y entonces esa conjunción de la percepción de una amenaza real que podría ser en el corto plazo o en el medio plazo de Rusia, más el desamparo de, por decirlo de una manera coloquial, el primo de Zumosol, se llega a otra fecha, que es el 6 de marzo de 2025, que es cuando los 27, no solo Ursula von der Leyen en calidad de presidenta de la Comisión, sino que los 27 acuerdan ese documento y ese proyecto que, aunque no le guste al presidente Sánchez, pues se llama Rearmar Europa. Y luego podemos entrar, y de hecho creo que te apetece mucho entrar en la diferencia y en el concepto mismo de rearmar y la relación entre defensa a base de armas y concepto de seguridad y de seguridad global y lo que entraña eso. Y si quieres, pues ya podemos entrar en eso. ¿Cuáles son tus titulares de tal como se ha planteado este documento acordado por los 27 por unanimidad, incluso con los países que normalmente están de caballo de Troya en la Unión Europea, y que se titula Rearmar Europa? Bueno, yo soy muy crítico con esta iniciativa, por muchas razones, ¿no? Quizá la principal es porque realmente no se nos ha explicado para qué hay que gastar ese dinero y precisamente ese dinero. Es decir, cuando se intenta abordar un problema, lo primero que hay que hacer es estudiar efectivamente cuáles son los aspectos de ese problema que son conflictivos y que son los que hay que abordar. Que en este caso sería estudiar la amenaza y hasta qué punto tenemos que enfrentarla y en qué condiciones. Y eso yo no lo he visto. Y después de eso hay que hacer un plan, ¿verdad? Y después de hacer un plan hay que hacer un programa y hay que hacer un presupuesto. Pero el presupuesto es lo último. No se puede empezar la casa por el tejado. ¿De dónde sale una cifra de 800.000 millones? ¿Por qué 800.000 y no 650.000 o 923.000? No nos lo han explicado. Es decir, simplemente se ha hecho un cálculo grosso modo que a mí me parece un tal, por supuesto, y que además no garantiza nada, porque lo importante no es comprar más armamento, lo importante es saber cómo se va a utilizar, en qué contexto, cuál va a ser la organización que va a coordinar, diríamos, esas adquisiciones o, el alcance de esas capacidades, porque a lo mejor resulta que hay cosas que no se tienen por qué duplicar, hay otras cosas que efectivamente faltan y desde luego dentro de una determinada organización, como puede ser en el aspecto
defensivo de la OTAN o en el aspecto político de la Unión Europea, pues unos países con otros pueden compartir sus capacidades y entonces será necesario mucho menos dinero. Es decir, se ha empezado la casa por el tejado y creo que eso no es realmente lo que hay que hacer. La semana pasada, en unas jornadas geopolíticas, se llaman así, que organizó el Instituto Español de Estudios Estratégicos, que depende del Ministerio de Defensa y no solo, pero en buena parte está compuesto por militares, participó en esa el ex representante de esa política exterior, que no existe unificada, pero por lo menos existe como cartera, Josep Borrell. Y él dijo que sustituir a Estados Unidos, que Europa, sustituir la defensa, la contribución de la defensa que tiene en el continente europeo de Estados Unidos, era imposible a corto plazo y era imposible sin mucho esfuerzo. Cuando nos hablan de esfuerzo, es evidente esfuerzo económico, incluye el esfuerzo económico. Y dijo que, grosso modo, implicaría para España duplicar, y para todos los países de la Unión Europea, duplicar el presupuesto actual en defensa. ¿Lo compartes? Bueno, me quedo con la expresión grosso modo, ¿no? Quiero decir, claro, es que estas cosas, diríamos, no se pueden hacer así un poco a ojo, ¿no? O sea, estamos hablando de muchísimo dinero y estamos hablando de dinero que evidentemente, aunque no queramos, va a repercutir antes o después en gastos sociales o en aumentar la deuda, que es un poco lo mismo, pero luego el servicio de la deuda carga sobre los presupuestos en detrimento de otros capítulos. Es decir, ¿no te crees al presidente del gobierno Sánchez cuando dice que vamos a llegar al 2% del PIB sin tocar un céntimo del gasto social? Es un tema de endeudamiento. Si se aumenta el endeudamiento, se puede gastar hasta donde se quiera. Se pueden mantener los gastos sociales y se puede aumentar el gasto en defensa. No tenemos presupuestos, cuando tengamos unos presupuestos nuevos se verá si se aumenta el gasto en defensa, pues hay otros capítulos que tienen que disminuir o hay que aumentar el déficit. Pero claro, eso a la larga, esa deuda hay que pagarla. Y esa deuda se paga con un servicio a la deuda que carga sobre los presupuestos siguientes y por tanto disminuye el dinero que hay para otros capítulos. O sea, las cuentas siempre serían por la aritmética, ¿no? Desde luego, en lo que tiene razón Pepe Borrell, no solo en eso, sino en muchas más cosas, es en que eso no se puede hacer de hoy para mañana. Naturalmente, si nosotros queremos construir una defensa europea autónoma, vamos a necesitar, no sé, 10 años a lo mejor, o 15, ¿no? Pero es que esto había que haber empezado a hacerlo en 1992, cuando se aprobó el Tratado de Maastricht, justamente después de que se hubiera disuelto el Pacto de Varsovia y la Unión Soviética. Era el momento. El Tratado de Maastricht contemplaba que la Unión Europea, que se creaba en ese momento sobre la base de las comunidades europeas preexistentes, abarcaría todas las cuestiones relativas a la seguridad, incluida la definición de una defensa común que podría llegar en su momento a una defensa común. En ese momento se estaba viendo la perspectiva de que Europa tuviera una defensa común. No se hizo, han pasado 33 años. La gente se ha dormido en los laureles, los europeos nos hemos dormido en los laureles. Estados Unidos nos defendía y hasta ¿qué es lo que ha pasado? Pues mira, tú antes has hablado de que son dos cosas, y efectivamente hay dos cosas diferentes, ¿no? Por un lado está la guerra de Ucrania y la agresividad de Putin, y por otra parte está, diríamos, el teórico abandono de Trump a la Unión Europea. Pero las dos cosas no han tenido la misma influencia, porque la guerra de Ucrania dura desde hace 3 años y de los 800.000 millones se está hablando ahora, desde hace un mes. ¿Qué es lo que ha cambiado? Rusia no ha cambiado, la agresión rusa sigue siendo la misma. Lo que ha cambiado es que Donald Trump ocupa la presidencia de los Estados Unidos. Ese ha sido el verdadero iniciador de este tema. Y no ha sido, diríamos, porque Estados Unidos vaya a abandonar Europa. Yo sostengo que jamás pasará eso, porque la OTAN... O sea, tú discutes una de las dos mayores. Sí, yo no creo que eso vaya a pasar. Es decir, yo creo que a Estados Unidos le interesa muchísimo la seguridad europea y le interesa sobre todo tener a Europa de su lado en su pugna con China. Y yo creo que Estados Unidos no va a abandonar nunca la OTAN
porque la OTAN es más que una alianza militar, es un instrumento de dominación política sobre Europa y por tanto económica. Lo que pretende Trump es que los europeos paguemos más y esos 800.000 millones no responden, diríamos, a la amenaza de Rusia, que como digo, está ahí hace 3 años y nadie ha hablado de 800.000 millones. Responden a la presión de Trump para que los países europeos gasten más dinero, probablemente en armamento de Estados Unidos. Sí, si puedo complementarlo con un comentario, la diferencia es que Trump, que Europa, desde la perspectiva de Estados Unidos, que Europa tiene que gastar más en defensa, yo por lo menos como periodista llevo escuchando lo de los gobiernos de Estados Unidos desde hace por lo menos 20 años, porque eso nos lo decía el gobierno de George Bush hijo, eso lo decía el gobierno de Barack Obama, eso lo dijo Trump en la primera presidencia, eso lo decía el gobierno de Biden, y lo que pasa es que mientras que a los gobiernos anteriores como que les dábamos largas o hacíamos como que no, de repente con Trump en su segunda presidencia sí que nos lo hemos tomado en serio, y la diferencia en este caso es la guerra en Ucrania, porque el primer punto al que ha ido es en lo de Ucrania lo resolvéis vosotros, que yo ya estoy harto de gastar dinero ahí, de darles dinero. Porque una cosa que sí puedo decir como ex corresponsal en Estados Unidos y que llevo 20 años siguiendo la política y la sociedad de Estados Unidos es, a ver, a pesar de los recortes, la Unión Europea es una puñetera excepción de estado del bienestar en el mundo. No hay ningún otro lugar en el mundo con los servicios públicos, las coberturas públicas, las garantías públicas que hay en la Unión Europea, a pesar de los recortes. Y visto desde los Estados Unidos, sobre todo desde el lado de los republicanos, del lado conservador, pero también del demócrata, es decir, en eso hay una cierta unanimidad en la sociedad, no solo en la política, en la sociedad estadounidense, los europeos somos una panda de niños mimados, de niños consentidos, que hemos podido gastar dinero en sanidad pública, en educación pública, en tener un mes de vacaciones, que es algo inusitado. El que tiene suerte en Estados Unidos tiene 2 semanas de vacaciones al año, con mucha suerte, que tenemos permiso de maternidad e incluso de paternidad. En Estados Unidos no existe ni el derecho al permiso de maternidad. Pares y a los 2 y 3 días te vas a currar porque si no, no cobras. Entonces, desde su punto de vista, Europa somos unos niños mimados consentidos que Estados Unidos ha estado gastando en nuestra defensa mientras les daba miedo el bloque comunista. Una vez que a Estados Unidos ya no le da miedo el bloque comunista, dice, ¿para qué tengo yo que seguir dándoles dinero? Que encima viven mejor que nosotros. Anda y que se lo paguen ellos. Entonces yo, desde mi experiencia de 20 años siguiendo la política y la sociedad estadounidense, esa es su perspectiva. Y unos, los republicanos, lo pueden hacer más explícito y en el caso de Trump de una manera más burda y más incluso soez, pero eso que no se nos olvide, esa es la perspectiva de Estados Unidos y esa perspectiva no va a cambiar. Pueden cambiar los métodos y las formas, ser un poquito más diplomáticos o menos, pero esa perspectiva de Estados Unidos se mantiene. Los europeos, para ellos somos una panda de niños mimados que, como ya nos defendía Estados Unidos, nosotros, ¡hala! Aquí vacaciones, coberturas públicas. Te dejo la palabra. Yo ya he hecho mi speech. Sí, son muchas cosas. Bueno, efectivamente, yo creo que la política de Estados Unidos ha cambiado poco desde hace décadas. Lo que pasa, la diferencia, diríamos, es que Donald Trump es más grosero, ¿no? Diríamos, tiene menos respeto a sus socios y tiene menos educación también, ¿no? Claro, eso efectivamente marca una diferencia, pero sigo pensando que el problema de Europa o de la Unión Europea no es
la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Pues eso, porque hace 3 años que está la guerra de Ucrania y solo se ha ocurrido emprender esta carrera armamentística ahora, precisamente ahora. Vamos a ver, Estados Unidos ha Bueno, gastado dinero. a nivel comunitario, porque los bálticos llevan 3 años rearmándose. Luego A ver, hablamos, más cambio que el de Finlandia, luego hablamos de eso si quieres. No me hagas más hablar de cambio que el 7 de cosas. Finlandia. No me vas a hablar de muchas cosas a la vez. Vamos a ver. Sí, sí. Yo creo que Estados Unidos ha gastado dinero en la defensa europea porque le interesaba a Estados Unidos, no porque le interesaba a Europa. Es decir, No, claro. las perspectivas son completamente distintas entre las dos orillas del Atlántico. Han coincidido en un momento histórico concreto, que ha sido después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética suponía una amenaza existencial para Europa Occidental. Europa Occidental estaba destruida totalmente, destrozada económicamente, políticamente, militarmente, por supuesto, y en ese momento a Estados Unidos le interesaba que Europa Occidental resistiera esa presión. No ha sido en ningún momento un tema de altruismo, para nada. O sea, ha sido un tema de que a Estados Unidos le interesaba la defensa adelantada. Y por tanto, reforzaba a los países europeos para que la defensa, diríamos, de todo el ámbito de influencia occidental se produjera en Europa, no en Estados Unidos. Por tanto, ellos apoyaban a los países europeos y así fue como se creó la OTAN, ¿no? Pero realmente los Estados Unidos siempre han ejercido, diríamos, un dominio político y económico de Europa. Lo estamos viendo y lo hemos estado viendo en estos años pasados, cuando Europa ha intentado hacer pinitos de autonomía estratégica, como con la brújula estratégica, o ha intentado hacer pinitos de intentar adquirir equipos y armamentos sin que interviniera Estados Unidos, como ha sido en el caso de la cooperación estructurada permanente o de la Agencia Europea de Defensa, ¿no? Estados Unidos tiene intereses en todo el mundo y sobre todo los tiene en el Pacífico. Desde el presidente Obama, ellos han estado volcados en el Pacífico y han pensado que Europa ya no tenía ninguna importancia estratégica para ellos, porque Rusia no es una amenaza para Estados Unidos. China sí. En su concepto estratégico está bien claro que China es el único rival estratégico que tiene Estados Unidos. Y por tanto, Europa les interesa poco. Y a nosotros no nos interesa estar alineados con Estados Unidos ni gastar más de lo que necesitamos, porque Estados Unidos es una potencia global que tiene intereses en el Pacífico, que tiene 800 bases en todo el mundo, y Europa, Europa se ha constituido como una potencia pacífica, y lo único que le interesa es tener los medios necesarios para poder defenderse a sí misma, nada más, y poder exportar la paz en forma de operaciones de paz a su entorno geográfico inmediato. Por tanto, toda esa locura de que Estados Unidos ha estado pagando a Europa y ahora Europa tiene que revertirlo en cuanto a dinero y sobre todo, ya digo, comprando armamento estadounidense, todo eso es mentira, todo eso es falso. O sea, está construido, es un relato construido que nos han hecho llegar durante muchísimos años y décadas. O sea, mientras la Unión Europea no sea autónoma respecto a Estados Unidos, estaremos sujetos a esa presión y a ese dominio. O sea, el único camino que tiene la Unión Europea y que debía haber emprendido, como he dicho antes, hace 33 años, es construir una defensa autónoma suficiente para su defensa, que por supuesto no tiene por qué estar al nivel de Estados Unidos, ni muchísimo menos, porque como digo, no tenemos intereses globales. Nuestro único interés es la paz. Por lo tanto, y que eso no impide el que exista una cierta relación transatlántica, pero no la que existe ahora, que es una relación de dominación, como la que hay en la OTAN, en la cual uno es el que dirige y el que manda, sino una relación de iguales. Un acuerdo transatlántico entre Estados Unidos y la Unión Europea, de defensa mutua, si está en el interés de los dos, y con iguales deberes e iguales derechos. Eso sí, pero no la relación que existe ahora, porque es una relación que está viciada de raíz y que, por supuesto, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa estará destrozada y no tendría más remedio que acceder, diríamos, a ese paraguas estadounidense en ese momento, y tanto en el aspecto militar como en el aspecto económico. Recordemos el Plan Marshall. Pero eso no es el caso ahora. Entonces no existía la Unión Europea. Entonces existía la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. Y ahora Rusia es una amenaza
que efectivamente los países bálticos, y vengo a tu última Sí, sí. cuestión, perciben como una amenaza muy próxima. Y yo lo entiendo, si yo viviera en Estonia o viviera en Finlandia, estaría muy asustado, evidentemente. Desde aquí no se ven las cosas igual, ¿no? Pero realmente Rusia está en condiciones, como dice Zelensky, porque claro, lógicamente le interesa decirlo, y como dicen los países bálticos o Finlandia, porque tienen miedo de continuar su aventura con un ejército que en 3 años ha conquistado media docena de pueblos del Donbass. Un 20% del... Al principio, ¿no? ¿no? Entre lo de 2014, o sea, de 2014 sí. ahora. No, pero entre 2022 y 2025 no ha sido capaz de conquistar ni siquiera el Donbass. Ni siquiera lo que legal, o sea, ni siquiera lo que por decreto anexionó, Sí, lo controla del todo. Ni siquiera las 4 provincias o regiones ninguna de ellas que anexionó por decreto no las controla. O sea, un ejército que no ha sido capaz en 6 meses de expulsar a los ucranianos de la región de Kursk. ¿Eso es lo que va a llegar a Berlín? ¿Con eso va a llegar a Berlín? A Berlín no, lo que te dicen cuando estás ahí es que con eso va a llegar a Moldavia, va a inestabilizar con ello Rumanía, y los bálticos están convencidos de que tarde o temprano lo intentaría con Vamos a ver, hay ellos. que hacer una diferencia entre Moldavia y Georgia y los países que pertenecen a la OTAN o a la Unión Europea. Moldavia y Georgia están fuera del paraguas de la OTAN y fuera del paraguas político de la Unión Europea también, ¿no? Y además tienen, igual que tenía Ucrania, regiones que están habitadas por rusos o rusófilos o rusófonos, ¿no? En el caso de Moldavia, el Transnistria, y en el caso de Georgia, Abjasia y Osetia del Sur. Son ejemplos muy similares al de Ucrania. Y si yo fuera un moldavo o un georgiano, estaría bastante preocupado. Pero si ellos no intentan entrar en la OTAN y tampoco atacan a las regiones separatistas prorrusas que tienen, seguramente no les va a pasar nada. Si vamos a los países de la OTAN, la cosa cambia completamente, porque eso ya no depende, diríamos, de la relación de fuerzas, porque la relación de fuerzas es abrumadoramente superior por parte de la OTAN, abrumadoramente superior, hasta 20 veces superior, incluso por parte de la Unión Europea. Te enseñaba antes el tema de los presupuestos. La Unión Europea gastó en el año 2023 313.000 millones de dólares y Rusia 109.000. Es abrumadora. Entonces, la única posibilidad que hay no es que Rusia considere que la Unión Europea o la OTAN son demasiado débiles y que puede seguir su marcha triunfal por Finlandia o por Estonia o por Letonia. No. La única posibilidad sería que la solidaridad no existiera. Es decir, solo si Putin... que no se aplicara el famosísimo artículo 5. Solo si Putin estuviera totalmente convencido de que la OTAN o el resto de países de la Unión Europea no iban a defender a esos países, se podría, diríamos, plantear o permitir un ataque que sería siempre limitado hacia esos países. ¿Por qué se produjo la guerra de Ucrania? ¿Por qué se produjo la invasión de Ucrania? Porque la OTAN dejó perfectamente claro que no iban a ir a la guerra por Ucrania. Así de claro. La OTAN dijo claramente que no iban a ir a la guerra por Ucrania, que Ucrania entraría en la OTAN en su día, pero que no iban a ir a la guerra por Ucrania. Hombre, se lo estás poniendo como las bolas de billar a Fernando VII, ¿no? O sea, si ahora mismo hay una solidaridad real con los países bálticos y con Finlandia, en el sentido de que incluso si en Estados Unidos bastaría con que Francia y Reino Unido dijeran: si tocas a Estonia, vamos a la guerra, para que no pasara nada. Es decir, es un problema de solidaridad, no es un problema de relación de fuerzas. Rusia no está en condiciones de invadir a nadie. Solamente lo puede hacer si nadie responde, como pasó con Ucrania. Ha quedado claro desde el principio
que tú disputas, desde luego, el principio de los 800.000 millones y el método en que se hace primero el presupuesto antes que el plan. Pero vamos al plan. ¿Estás de acuerdo, general, en que hay una necesidad, bueno, si lo has dicho, una necesidad de una soberanía o una independencia en defensa de Europa? Y si tú tuvieras una varita mágica y pudieras hacerlo primero el plan y luego el presupuesto, dejemos aparte el presupuesto, ¿cuál sería ese plan que consideras que necesita Europa para la defensa, dadas las circunstancias? Y muy ardua, pero es tan necesaria que desde luego habría que empezar a trabajar en ello cuanto antes. Y digo que es ardua porque empieza por la Unión Política Europea. Si no hay unión política, difícilmente va a haber una unión de defensa. Es decir, si tenemos un Orbán que va con Rusia, una Meloni que va con Trump, otro que quiere gastar, otro que no quiere gastar, otro que está asustadísimo con Rusia, y el otro dice que lo peor que nos está pasando en Estados Unidos es mucho más agresivo con Europa que Rusia, claro, así no vamos a ningún sitio, ¿no? Es decir, hace falta una unión política que hoy es muy difícil porque hay gobiernos europeos, la ampliación al este debilitó mucho la cohesión política de la Unión Europea, porque, en fin, hay historias distintas y hay lógicamente intereses distintos y amenazas diferentes, ¿no? Entonces, si no existe esa cohesión es muy difícil porque tú antes de tener una defensa común necesitas tener una política exterior común. Es decir, necesitas saber ¿Para qué lo quieres? dónde vas a ir con eso. Es decir, cómo lo vas a emplear, dónde y cuándo. Es decir, necesitas hacer, primero de todo, un plan estratégico en el cual definas qué amenazas tienes, qué es lo que quieres lograr, hasta dónde y cómo, ¿no? Y para eso hace falta, como digo, tener una concepción de la política exterior común que es muy problemática. Cuando se redactó la brújula estratégica hubo ya muchísimos problemas en el capítulo destinado a definir las amenazas, porque los países del este creían que Rusia era el demonio colorado y que había que poner a Rusia en todas las páginas, y los países del sur decían que, bueno, que habrá que pensar también en el Mediterráneo y en el Sahel, En el Sahel. y en el norte de África y tal. Por tanto, ahí es muy difícil amalgamar eso. Hay que fijar unos parámetros compartidos de política exterior y una estrategia para definir los principios, los intereses, los valores y a qué queremos dedicar nuestra política exterior y de seguridad. Y después de eso, lo más fácil de todo es crear una defensa común, porque la estructura de defensa común no es... Bueno, esa es otra, ¿no? No es ninguna catedral, no es ninguna catedral. O sea, se limita a tener una estructura de mando y una estructura de fuerzas. Eso es lo que es la OTAN. Es lo que te iba a decir, es como la OTAN. Es decir, la OTAN primero se hizo la Alianza Atlántica en el año 49 y solamente era una cosa política, era un tratado, el Tratado del Atlántico Norte, y era una cosa política exactamente igual que el Tratado de la Unión Europea. El artículo 5 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea son prácticamente idénticos. El 5 de la OTAN y el 42 de la... 42.7 del Tratado de la Unión Europea. Son dos artículos que definen la defensa común de los miembros o de los aliados. La diferencia es que la OTAN, a partir del año 51, con la guerra de Corea, se decidió establecer... Ahí las nuevas generaciones se decidió establecer... que se van a encontrar el novísimo orden mundial que todavía no tenemos ni idea de cómo va a ser. Que es probable. La diferencia es que la OTAN estableció en el año 51 una estructura que está totalmente dominada por Estados Unidos, que todas las cadenas de mando militares son estadounidenses. Hay una figura que es europea, que es una figura política, que es el secretario general de la OTAN, pero que ya te digo desde ahora que no tiene ningún peso y ni tiene ninguna capacidad de decisión, es casi en relaciones públicas. Y entonces, a partir de ahí, diríamos
se organiza cómo se utilizan las fuerzas europeas. La OTAN no tiene fuerzas propias, más que unos pocos aviones de vigilancia aérea. Son las fuerzas de los países que están asignadas a una estructura de mando de cuarteles generales. Eso es tan fácil como hacer una estructura de mando de cuarteles generales europeos que ya existen y después asignarle las fuerzas. Y esa perdona que te interrumpa, sí. Esa es otra, porque en un momento en que tenemos, de momento electoralmente, fuerzas nacionalistas al alza, es fácil pensar, estoy pensando en Marine Le Pen, da igual que esté inhabilitada la agrupación, o en Meloni, creo que es razonable pensar que en la medida en que haya más gobiernos y reticentes a ceder poder, ceder competencias a la Unión Europea, más reticentes serán también a ceder esa soberanía en defensa, ¿no? Te pregunto. ¿Ves eso una complicación sí. A corto, medio plazo? Sí, a ver, es que... Bueno. Bueno, eso, gusta, estructura política bueno, y una escala de mando versus aumento de gobiernos nacionalistas y muy defensores de la soberanía, de lo que entienden como es soberanía nacional. A mí me gusta citar una frase de François Mitterrand en su último discurso, antes de morir. Una de las frases que dijo fue le nacionalismo es la guerra. El nacionalismo es la guerra. El nacionalismo es el peor veneno que existe en las sociedades actuales, porque es hostil, lógicamente, hacia el resto y, por tanto, es contrario a la cooperación y contrario a construir, ¿no? Juntos, ¿no? Y ese nacionalismo, diríamos, está resurgiendo en Europa de manos de la extrema derecha, como consecuencia probablemente de que los gobiernos que ha habido en las últimas décadas pues no han sido capaces de atender suficientemente las necesidades sociales. Y por tanto, pues, y aparte de eso, influencias externas, y en este caso ahora mismo, pues lógicamente la de Estados Unidos, también desde su primer mandato, que dio lugar al de Bolsonaro en Brasil y con más tiempo de respuesta, pues al de Milei en Argentina y también a estos gobiernos europeos, que por otra parte son también apoyados por Putin, porque suponen una debilidad de Europa. Luego, si quieres, a lo mejor me gustaría hablar del tema de la guerra híbrida, porque es un tema interesante. Adelante. Pero, porque eso, la guerra híbrida, sí, no, porque ya. tiene que ver con otra cosa. Pero ahora lo que estaba comentando es que yo creo que las sociedades occidentales que durante estos años, diríamos, han ido derivando hacia ese nacionalismo de manos de la extrema derecha, ahora están sometidas a un baño de realidad, ¿no? Cuando Trump dice esta noche pasada los demás países del mundo me están besando el culo, el señor Abascal palidece. Y perdón por la cita tan directa. Él y Orbán y Meloni y Le Pen y todos los partidos nacionalistas y de extrema derecha que han visto con buenos ojos, por afinidad ideológica, la presencia de Trump. Quiero decir con esto que de repente hay un baño de realidad y de repente mucha gente se va a dar cuenta de algo que muchos venimos diciendo desde hace muchísimos años, que tú no puedes confiar tu defensa en un actor externo al que no controlas en absoluto y que puede tener intereses muy diferentes a los tuyos. Aquí va una pregunta que tiene que ver también con la guerra híbrida, que es necesario que hables.
que es, vale, vamos a gastar más en defensa, porque lo han decidido. Entonces viene el dilema de cómo gastas y a quién le compras y dónde inviertes. Y fundamentalmente el dilema, la dualidad es, seguimos comprando a Estados Unidos, invertimos en la industria militar europea. ¿Tiene capacidad la industria militar europea a día de hoy de suplir al 100% lo que le compramos a Estados Unidos? Y aquí ya entras en esto y en la guerra híbrida. Bueno, vamos a ver. Sí, hay muchas cosas. Antes dije que Rusia para Europa si Europa se mantiene firme y unida. Insisto en esto, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, comprendo perfectamente el temor de los países bálticos y de Finlandia, incluso de Polonia, pero como digo, no es un problema de relación de fuerzas, es un problema de solidaridad, es un problema de cohesión y de respetar las alianzas y los compromisos adquiridos, ¿no? Pero lo que sí puede hacer Rusia y lleva haciéndolo mucho tiempo es atacar a Europa mediante una guerra híbrida. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en una guerra, diríamos, no cinética, es decir, no directamente con armas, pero a través de otros mecanismos que tratan de debilitar a la Unión Europea. La concepción de Putin, como tú sabrás muy bien, es que la Unión Europea es un apéndice de Estados Unidos. Él lo engloba dentro del concepto de Occidente. O sea, Y por Occidente, tanto, perdón, sí, sí, Occidente desde la perspectiva de sí, Putin es Occidente igual a Estados Unidos y una cosa que le cuelga, como tú sí, dices, sí, que un es Europa, apéndice sí. ahí a los que directamente cuando habla en público nos llama vasallos Sí, y en sí, alguna ocasión va hasta el punto de decir, y son tan tontos los europeos que ni siquiera tienen conciencia de vasallos. sí. O sea, esa es la concepción Bueno, desde el Kremlin de por Putin. eso Putin tiene una cierta hostilidad hacia Europa y más concretamente hacia la Unión Europea, aunque vaya en contra de sus intereses, porque evidentemente una relación fluida entre Europa y Rusia beneficiaría enormemente a las dos partes. La guerra de Ucrania ha roto esta posibilidad de relación, sobre todo la relación entre Alemania y Rusia, que podía formar un núcleo económico y de poder político muy importante, que es tanto como decir la relación entre Rusia y la Unión Europea. Eso se rompió por la guerra de Ucrania y se rompió también porque Putin nunca ha querido aceptar a la Unión Europea como un actor independiente global. Nunca ha creído que la Unión Europea pudiera ser un actor global independiente de Estados Unidos. Y por eso la ataca. Y la ataca con estos medios de debilitar, que consisten en ciberataques, sabotajes de líneas de comunicación, guerra informativa y apoyo a todos los partidos o países que puedan ser disruptivos o debilitar a la Unión Europea, sea el independentismo catalán o sea Orbán. Es decir, y esto es una realidad y a esto sí nos tenemos que enfrentar. Y cuando estamos hablando de que necesitamos aumentar la seguridad, yo tengo que insistir en que no es necesario hablar de batallones de tanques. Necesitamos dinero para nuestra ciberseguridad, necesitamos dinero para nuestros satélites, necesitamos dinero para nuestra resiliencia informativa y para nuestra resiliencia política. Y además, todo esto, todo este dinero que se emplee en ciberseguridad, satélites, es todo de uso dual. Es decir, tiene, diríamos, beneficios para civiles, no solo militares, sino tiene beneficios en ambos aspectos. Entonces son menos armas, diríamos, y más seguridad. Eso no quiere decir que no tengamos que tener un nivel de capacidades defensivas suficiente. Por supuesto que es necesario, ¿no? Es decir, necesitamos defender nuestro espacio aéreo, nuestro espacio marítimo, necesitamos tener unas determinadas unidades, incluso también acorazadas, entre otras cosas, porque eso
porque esas son cosas que no se compran en un supermercado. Es decir, que tú no puedes ir mañana y decir, oiga, que quiero un batallón de carros. No. O sea, si no lo tienes, ya vas a tardar 5 años en tenerlo, ¿no? O sea, que yo estoy de acuerdo con eso. ¿Tiene capacidad la industria europea para absorber una inversión de 800.000 millones, ni siquiera de 150.000 millones, que digamos es el primer paso? No, evidentemente no tiene capacidad, ¿no? Y por tanto, cuando Trump y su administración hablan de que los países de la Unión Europea tienen que gastar un 5%, está hablando claramente de que lo tienen que gastar en yo tenía por aquí unas estadísticas. El Instituto de la Paz de Estocolmo, el SIPRI, tiene una lista de las 100 primeras empresas de defensa del mundo. Las 5 primeras son de Estados Unidos. La primera europea es multinacional, es Airbus en el puesto 12. Luego está la italiana Leonardo en el puesto 13 y la francesa Thales en el puesto 16 y la alemana Rheinmetall en el puesto 26. Entre las 3 primeras europeas, Airbus, Leonardo y Thales, tuvieron una venta en 2023 de 35.630 millones. Lockheed Martin tuvo una venta de 60.810 millones. Una sola empresa de Estados Unidos, la primera de la lista, ¿no? La única española que hay en el puesto 88 es Navantia, una empresa pública de fabricación naval. Esa es la realidad. O sea, no tenemos ahora mismo la capacidad industrial necesaria para proveer a nuestros ejércitos con suficientes armas, sobre todo en determinados aspectos. Y luego, pues hombre, hay una tendencia, lógicamente, por parte de las Fuerzas Armadas a tenerlo mejor. Es decir, si tú eres fotógrafo, pues quieres tener mejor equipo. Eso está claro. Y si eres agricultor, pues quieres tener mejor tractor. Y si eres militar, quieres tener el mejor avión. Y el mejor avión es el F-35 de Estados Unidos. Pero no es tan mejor que no se pueda garantizar el cumplimiento de las misiones que tienen nuestras fuerzas aéreas con el Eurofighter Typhoon o con el Rafale francés, por ejemplo, ¿no? O con el Gripen sueco. Es decir, se puede hacer. No es tan bueno, pero la diferencia no es tan grande que no se puede hacer. Y por tanto, diríamos, la prioridad debería ser, si hay que gastar más, que se gaste en industria europea, si hay que gastar más, que se gaste en lo que realmente necesitamos para hacer frente a las amenazas que tenemos ahora, que son más guerras híbridas, atentados terroristas, tráficos ilegales de drogas o de personas. Esas son las amenazas reales que tenemos, más que una amenaza de una guerra global que no se va a producir probablemente en Europa si existe suficiente solidaridad entre los aliados o entre los Estados miembros de la Unión Europea. Pero ya digo que todo esto siempre dentro de un plan que debe empezar por la política, después por fijar los criterios de política exterior y de seguridad, y después pues construir una estructura de defensa europea autónoma que no necesite a Estados Unidos para nuestra defensa más de lo que Estados Unidos pueda necesitar a la Unión Europea para la suya. Es decir, Estados Unidos ahora mismo tiene la OTAN, pero no solo la OTAN. Pueden actuar por su cuenta y de hecho lo hacen y por supuesto atender a su propia defensa. Eso no quiere decir que si en un momento determinado ellos diríamos, apelar al artículo 5, que ya lo hicieron el 11 de septiembre con la caída de las Torres Gemelas, los países europeos no tengan que contribuir a su defensa. Es la única ocasión en la que se ha aplicado el artículo 5, que esa es otra de las muchas mentiras de Donald Trump. Claro. Cuando dice, ¿os creéis que Europa vendrían a ayudarnos si nosotros pidiéramos a la OTAN que nos ayudara? Dice, perdón, es que la única vez que se ha aplicado el 5 ha sido cuando lo ha pedido Estados Unidos. Yo lo que creo, y ahí estaba, por ejemplo, la España con el gobierno de Aznar, ahí estaba España en Irak. Claro, por supuesto, y yo también.
Pues, ¿ves? No lo sabía. Bueno, sí, sí. No lo sabía. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, yo Sí. sinceramente creo que Estados Unidos también defendería a Europa, aunque Europa tuviera una autonomía de defensa, porque estaría en su propio interés. Y me baso en que tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos intervino a pesar de que no había ningún tratado, ninguna alianza, ni ningún compromiso previo que le obligara a ello. Y no hemos entrado, porque vamos a ir ya con las preguntas del público, no hemos entrado en la diferencia entre la Unión Europea y Europa, porque a raíz de esto se está creando con iniciativa Keir Starmer, se está dibujando un perfil de Europa en sentido muy amplio. En las reuniones están acudiendo también, están participando Noruega, Turquía, Canadá, incluso, es decir, tenemos por una parte el rearmar Europa, entendiendo por Europa Unión Europea, pero al mismo tiempo está habiendo iniciativas de una Europa más amplia. Y dos apuntes solo, recordar que en Europa solo hay dos potencias nucleares, que son el Reino Unido y Francia, y por lo tanto en la Unión Europea solo hay una, que es Francia, y si nadie te lo pregunta, yo luego te pregunto qué es el famoso paraguas nuclear francés. Preguntas. Bueno, pero ¿me dejas contestarte a esto o no? No. Sí, sí, Pero... Porque, ¿eh? Sí, sí, Bueno, nada, que hagan las preguntas. No. Me da igual. A ver, que... No, vamos a ver, no, Sí. muy brevemente. Mira, el asunto este de la Unión Europea Plus o Europa o tal, bueno, esto es, desde mi punto de vista, absolutamente absurdo, porque no existe ningún foro político en el cual estén todos esos países más que la OTAN. Es decir, cuando tú tienes una determinada alianza militar o de seguridad, tienes que tener un foro político que dé las directrices que dirija, diríamos, esa coalición y a la cual se reporta de los resultados. Y ese foro no existe. Es decir, ¿cómo no podría nunca el Reino Unido reportar al Consejo Europeo, puesto que no forma parte de la Unión Europea? Entonces, el único foro que existe es la OTAN. Entonces, es una especie de cosa absurda intentar hacer una OTAN sin Estados Unidos, que no puede existir, o diríamos con Estados Unidos retraído, pero con el mando a distancia, ¿no? Porque, claro, seguirían siendo el líder, aunque no participaran directamente en una determinada operación o en una determinada estructura de fuerzas. Y no sé qué era lo segundo que habías comentado. Yo tampoco. Déjalo, dejamos con el público. Las preguntas, las de aquí y las que están haciéndose por el chat también. Si quieres responder alguna, yo este micro me lo voy a llevar para pasárselo a los... No, yo no, yo ahora... Puedes utilizar el micro Ana, del general. Doy paso, sí, ya he visto, Lola, Javier, levantad la mano, por favor, los que queráis preguntar, también por aquí. Vamos a ver, una de las preguntas que nos llegan del compañero Rafael Díaz Arias, bueno, una ya se ha contestado, pregunta, ¿una Rusia atascada en Ucrania puede ser una amenaza para Europa? Yo creo que el general ya lo ha contestado con anterioridad. Y luego plantea el tema de si es posible el ejército, un ejército europeo, no una coordinación de ejércitos de los 27, sino un ejército europeo sin una unión política. Viene a decir algo así como, dice Rafa, suponiendo que la UE decidiera federalizar la defensa, lo que es mucho suponer, ¿qué proceso habría que seguir para construir un ejército europeo? Ahora, yo siempre hablo de la Unión Europea de Defensa. No podemos imaginarnos un ejército europeo como un ejército nacional, con una sola estructura de mando y los mismos uniformes y las mismas gorras, y dependiendo de quién. Orgánicamente tienen que depender de sus países, porque la defensa, diríamos, no está comunitarizada, sigue siendo algo intergubernamental, es decir, y los ejércitos siguen teniendo misiones nacionales. Es decir, los países mantienen su soberanía y por lo tanto van a mantener sus ejércitos, igual que los mantiene la OTAN. O sea, de lo que hablamos es una Unión Europea de Defensa similar a la OTAN, pero puramente europea, que no es un ejército, aunque lo llamamos coloquialmente un ejército europeo, no es un ejército europeo, es una organización europea de defensa. Y esa organización europea de defensa, como he dicho antes,
debe constar, igual que la OTAN, de una estructura de mando y una estructura de fuerza. Yo he sido jefe de Estado Mayor del Cuerpo del Ejército Europeo y existe un cuartel general del Cuerpo del Ejército Europeo que puede perfectamente formar parte de una determinada estructura de mando. Existen otros cuarteles generales europeos similares y para hacer una estructura de mando de las fuerzas europeas lo que necesitamos es tener una estructura política y una estructura de mando de todos esos cuarteles generales que no tenemos y agrupar esos cuarteles generales en un determinado organigrama y darles unas determinadas misiones y dotarlos suficientemente, que de hecho ya lo están. Es muy fácil hacer eso y a continuación se asignan las fuerzas operativas de los distintos países europeos a esos cuarteles generales, que es lo que hace la OTAN, y ya lo que hace falta es voluntad política y lo que hace falta es unión en cuanto a los objetivos y en cuanto a las estrategias. Bien, Teresa Carreras pregunta desde Barcelona, dice, Europa no ha salido masivamente a la calle por Ucrania y además se ha dividido. Pero ¿por qué tampoco ha criticado a Netanyahu por el genocidio palestino apoyado por Trump? Bueno, antes he dicho que el problema que tenemos en la Unión Europea es que esto es la desunión europea, no la Unión Europea. O sea, diríamos que nunca hemos tenido una concepción suficientemente coherente o suficiente cohesión en cuanto a la política exterior y de seguridad. En Ucrania ha habido una unidad mayoritaria, digamos que con la excepción de Orbán, o quizá de Fico también, pues en fin, más o menos ha habido una cierta unión en el sentido de apoyar a Ucrania en su defensa. En lo que respecta a Israel, es una vergüenza total con la que los europeos cargaremos durante décadas en relación con el resto del mundo. Es una vergüenza que se esté soportando sin hacer nada un genocidio, unos crímenes de guerra como los que está haciendo el gobierno de Netanyahu en Gaza, ¿no? Incluida la limpieza étnica que ha emprendido ahora, ¿no? Es una vergüenza que haya niños muriéndose de hambre y de sed y no se permita entrar agua y comida en la franja de Gaza y los europeos no hagamos nada. ¿Y por qué pasa eso? Pues eso pasa porque, insisto, en que los países europeos tienen su historia y tienen sus intereses y todavía no somos capaces de ponerlos en común. No es fácil. Es decir, hay países como Alemania y Austria que tienen unos reparos por razones históricas respecto a cualquier crítica que se haga al Estado judío, porque están todavía sufriendo, diríamos, moralmente las consecuencias del Holocausto. Hay otros países que por otras razones, simplemente de afinidad con Estados Unidos, apoyan a Israel porque Estados Unidos lo apoya, ¿no? Y hay algunos que tímidamente protestan, pero claro, es imposible que la Unión Europea en su conjunto tome una decisión común si no hay una idea común ni hay, diríamos, un deseo de encontrar una posición que nos abarque a todos. Y esto es lamentablemente lo que está pasando con la guerra de Gaza, y ha pasado menos con la guerra de Ucrania, pero también un poco. No ha quedado del todo claro en su exposición si para construir una autonomía de defensa europea, dejemos el tema nuclear un poco de lado, porque si no, eso era el otro tema. Pero hay que aprovechar toda la experiencia que ha habido en la OTAN, los mandos conjuntos, operaciones conjuntas, cuartel general europeo, porque aquí es donde más se ha avanzado en esa dirección, de tener experiencias militares conjuntas, ya sé, en toda la línea ahí del Báltico. O si se trata de, y aprovechar además, Estados Unidos parece estar persiguiendo, al menos lo que ha dicho siempre Trump, de la OTAN, solo que invitamos más en sus industrias, pero de ahí no parece interesarle la OTAN, incluso por dentro de que Estados Unidos se saliera. Si hay que hacerlo desde la experiencia de la OTAN que ya se tiene, o si hay que hacerlo la Unión Europea por su cuenta y prácticamente desde cero. Y sobre lo desde cero, antes, cuando se quería construir más allá, el obstáculo era el Reino Unido. El
Reino Unido boicoteaba sistemáticamente cualquier avance de integración en temas de seguridad y defensa. Hubo una cooperación conjunta o reforzada, como se ha hecho en el interior, y eso dio ciertos resultados. Pongo un ejemplo. Cuando secuestran al pesquero Alacrán en el Índico, España decide tirarse adelante con una operación ahí de seguridad en el Índico que termina siendo europea. Eso ha habido varias experiencias, o sea que en la práctica hemos ido caminando y avanzando sobre la base de los golpes que nos ha dado la realidad. Pero ¿en quién recayó el mando de esa operación cuando terminó siendo europea? De los británicos, que además luego se salieron. Entonces, no estando los británicos dentro de la Unión, o hay que retomar la experiencia que ya hay en la OTAN y aprovechar la coyuntura de que la administración esta norteamericana pasa de la OTAN. Vamos a ver, son muchas cosas, ¿no? Una pregunta, una cuestión múltiple, ¿no? Primero, la experiencia, sí. Yo he trabajado muchos años con la OTAN, muchos en distintos niveles, y evidentemente, claro, eso nos ha facilitado mucho las cosas, porque ahora mismo los países europeos que han formado parte de la OTAN tienen la misma doctrina. Otra cosa es que en lugar de tener un carro de combate principal como tiene Estados Unidos, tengamos 9, ¿no? Lo cual implica que son mucho más caros porque no pueden aprovechar una economía de escala, que es importantísimo en este tipo de cuestiones, y además tienen problemas logísticos y tal. Pero en cuestiones doctrinales, sí, en cuestiones doctrinales, lógicamente, estamos acostumbrados a cooperar y por tanto eso facilita las cosas. Reino Unido. Reino Unido ha sido siempre submarino de Estados Unidos en Europa. Y además, la política que ha tenido desde siglos, primero Inglaterra, luego Gran Bretaña, luego Reino Unido, ha sido evitar que en Europa surgiera un poder continental que fuera suficientemente peligroso para su hegemonía durante el siglo XIX o simplemente para su supervivencia. Y Estados Unidos ha heredado esa línea estratégica general. El Reino Unido, cuando estuvo dentro de la Unión Europea, trató de boicotear cualquier intención de unidad política, no ya de defensa. Por supuesto, fue contrario completamente a que se estableciera una defensa. Los acuerdos en Malo en 1998 con Francia se acordó que la Unión Europea podría hacer algunas operaciones de paz a cambio de que la OTAN siguiera siendo la única garantía de seguridad de Europa, y sigue siendo desde fuera alguien que quiere estar con la Unión Europea para tratar de dirigirla y para tratar de impedir que efectivamente se cree esa Unión Europea de Defensa. De los dos poderes nucleares que existen en Europa, Reino Unido no es un poder nuclear real. Los misiles balísticos que monta Reino Unido en sus submarinos nucleares no los fabrica Reino Unido, son de Estados Unidos. Claro, y son misiles que están sujetos en su empleo a la autorización de Estados Unidos. El Reino Unido en realidad no es una potencia nuclear. La que es una potencia nuclear es Estados Unidos, que tiene una parte delegada en Reino Unido. La única potencia nuclear que hay en Europa es Francia, y Macron ya ha dicho que podría poner eventualmente al servicio de la Unión Europea su capacidad de disuasión nuclear, que no es muy grande, pero puede ser suficiente, y naturalmente eso sería una posibilidad para que esa Unión Europea de Defensa tuviera también una capacidad de disuasión nuclear sin necesidad de acudir a Estados Unidos, porque los demás países europeos pues, podrían, lógicamente, aportar económicamente recursos para la renovación de ese potencial nuclear de Francia, y Francia, aunque mantuviera la soberanía sobre sus armas nucleares, igual que la mantiene Estados Unidos, podría ponerlas, diríamos, a disposición de la Unión Europea en caso de una agresión nuclear.
Bueno, antes de hacer las preguntas, una noticia que creo que asentará un poco los ánimos. Me acaba de decir el compañero que Trump ha anunciado que lanza una moratoria de 90 días a los aranceles, salvo a Rusia. A China, perdón. China. A China. Probablemente porque A Rusia no le ha puesto aranceles. Exacto. No, A Rusia, va a empezar, no le a ha China puesto. probablemente porque no le ha chupado esa parte que dice sí, que le están chupando. Bueno, yo tengo la sensación de que nos hemos despertado de un sueño y no era el dinosaurio, pero el queso no estaba ahí, se lo habían llevado. Nos han quitado el queso, aquella famosa obra, nos han quitado el queso. Alguien ha dicho, creo que ha sido Juan, que Trump era el jefe de la OTAN. Bueno, y que nos ha salido barato esto de la OTAN. Yo creo que no nos ha salido tan barato, ¿eh? España ha tenido en un lugar estratégico maravilloso y ha tenido una dictadura de 40 años que los Estados Unidos han mantenido, ¿eh? Si no hubiera sido así, a lo mejor Franco no hubiera durado todo eso. Y la dictadura nos ha costado mucho, entre otras cosas, muchos muertos y mucho atraso. Descubrimos ahora que los Estados Unidos no son de fiar. Es que no tenemos memoria. En el año 1898 nos quitaron Cuba, Costa Rica y Filipinas. Puerto Rico. Y en otros lugares se acuerdan mucho de Estados Unidos, pues por ejemplo en Irán, cuando le derrocaron a la democracia de Mossadegh, la única que han tenido, en la República Dominicana a Bosch, en Nicaragua, en Vietnam, en Laos, en Chile, en Brasil, en Yugoslavia, la guerra de Yugoslavia. Por cierto, hubo un señor que no era general. Me alegro mucho de que sea usted un general liberal, pero ha tenido usted que remontar hasta Pring, ¿eh? Bueno, estaban los de la UMD, afortunadamente. Y en Afganistán, decía, en Yugoslavia, pues tuvimos a un secretario general de la OTAN que bombardeó Belgrado. Por ejemplo, bombardeó la Torre España de Belgrado, donde murieron compañeros nuestros. Nosotros estábamos en televisión española entonces. Eso también nos acordamos. Eso lo ha hecho Estados Unidos, con el apoyo de la OTAN en algunos lugares, ¿no? De España, incluso en Libia, en Afganistán, en Irak, en Yugoslavia. O sea que el americano, es que Rusia, qué problema es Rusia, pero el americano. Bueno, la pregunta es, realmente, bueno, esta pregunta la respondió usted ya, la amenaza real de Rusia. Yo tampoco me la creo, vamos, es que es evidente, es que no tiene ningún sentido esto de la amenaza de que van a venir los tanques y tal. Suena como a las armas de destrucción masiva. Una gran mentira que nos la metieron para robarnos la cartera e invadir países y matar a gente. Las armas de destrucción masiva que existían en la mente de algunos. Dijo usted, ya voy terminando, Juan, que esto debía haberse planteado en la época de Maastricht, ¿no? La de hacer una unión política y entonces plantearse una defensa. ¿Y qué tal si se hubieran respetado los planes, los pactos que planteó Gorbachov y la Casa Común Europea? ¿No nos hubiéramos ahorrado bastante? Esa es la pregunta. Sí, gracias. Nada más. Muy interesante. Bueno, me alegro mucho de la noticia, de la moratoria de los aranceles. Ahora vamos a poder exportar nuestras gallinas ponedoras a Estados Unidos. Durante 3 meses. Durante 3 meses, sí. No solo eso, fuera de bromas, es una buena noticia esperada. Aunque sea autopropaganda, hoy publica el diario.es un articulito mío, bueno, articulito por la categoría, no por la extensión, porque yo escribo mucho, sobre el tema de los aranceles y la dolarización, ¿no? Por si a alguien le interesa. Y yo creo que ahí pues se habla un poquito de cómo esto es algo que cabía esperar, ¿no? Porque esto está perjudicando más a Estados Unidos, diríamos, que a Europa, y hay unas reacciones ya dentro de Estados Unidos que están forzando al presidente Trump a tomar este camino. Su forma de actuar habitual es esa, ¿no? Primero lanza un órdago, diríamos, unas amenazas terribles y tal, y luego pues eso le sirve, diríamos, para tener una posición mejor en la negociación ulterior y entonces tratar de conseguir más ventajas cuando su contraparte, diríamos, pues ya está asustado
ante lo que le puede pasar. Vamos a ver, efectivamente, cuando la Unión Soviética estaba ya decayendo, Gorbachov propuso el asunto de la Casa Común Europea, ¿no? Después, los rusos han seguido insistiendo eso, incluso Medvedev, cuando fue presidente de Rusia, sustituyó a Putin porque Putin no podía presentarse más, volvió a plantear la famosa estructura de defensa de San Francisco a Vladivostok, ¿no? Es decir, que integrara a Rusia. Y por supuesto, diríamos, esa era la idea buena, ¿no? Rusia en ese momento estaba muy debilitada cuando cayó la Unión Soviética, estaba dispuesta a aceptar cualquier cosa y desde luego a Rusia en Europa. Rusia forma parte de Europa y va a estar ahí siempre, ¿no? Y por tanto es algo que no podemos eludir, ¿no? Y tenerla de enemigo no le interesa ni a ellos ni a nosotros, ¿no? No se quiso. Y no se quiso, en mi interpretación personal, porque eso no convenía al mundo anglosajón. Es decir, el mundo anglosajón, como he dicho antes, ha sido siempre contrario a que en el continente europeo surja un poder continental. Y eso fue lo que impulsó a Estados Unidos y también al Reino Unido a intervenir en las guerras, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, porque entonces era Alemania la que podía, diríamos, constituir ese poder, ¿no? Un entendimiento entre Rusia y Alemania, entre Rusia y la Unión Europea, hubiera supuesto un polo de poder muy difícil de dominar por parte del mundo anglosajón. Y eso no convenía. A Estados Unidos y al Reino Unido le convenía mucho más seguir como estaban hasta entonces, diríamos, con un dominio político y económico de Europa que les había venido dado por la debilidad europea, evidentemente, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue expandirse, diríamos, hacia el este, aprovechando que los países del este, que habían sufrido la dominación de la Unión Soviética, estaban deseosos de encontrar un patrón, que en este caso sería Estados Unidos, en el cual refugiarse y que les pudiera defender de una hipotética agresión futura de Rusia, ¿no? Estados Unidos aprovechó ese deseo y la voluntad soberana de esos países, ¿no? Y por lo tanto, pues los integró y despreció y rechazó cualquier tipo de alianza con Rusia hasta que los dirigentes rusos, y en concreto Vladimir Putin, se convencieron de que ese camino ya no era posible y entonces se convencieron de que solo podían esperar hostilidad por parte de la OTAN, dentro de la cual, como hemos dicho antes, la Unión Europea era simplemente un apéndice. En 2007, en la conferencia de Múnich, Putin dijo claramente: hasta aquí hemos llegado. Esta expansión es contraria a la paz en Europa y además es contraria a las promesas que se hicieron en la reunificación alemana, que son promesas reales, pero verbales. Y por tanto, en fin, no tienen, diríamos, ninguna solidez jurídica, no tenían ninguna solidez jurídica, ¿no? Pero es verdad que se hicieron esas promesas. Y claro, Putin dijo: no, hasta aquí hemos llegado, Rusia ya no va a aguantar más. Justo al año siguiente, en la cumbre de la OTAN en Bucarest, la OTAN dijo que iba a admitir a Ucrania y a Georgia dentro de la OTAN. Y todo el mundo sabía que eso era un casus belli para Rusia, ¿vale? Pero, en fin, se quiso hacer, ¿no? Entonces, diríamos, se ha presionado a Rusia. A ver, esto, que se me entienda bien, ¿eh? Esto no justifica en ningún caso la invasión ni las barbaridades que Rusia ha cometido con Ucrania. Ucrania es un país soberano y además Rusia se había comprometido en el memorándum de Budapest y en el acuerdo bilateral con Ucrania a respetar sus fronteras. Y es verdad que lo hizo bajo Boris Yeltsin en un momento de debilidad extrema, ¿no? Pero está ahí escrito, ¿no? Y por tanto, nada justifica la invasión. La guerra de Ucrania se ha producido por la invasión rusa. Ucrania no ha invadido a Rusia, Rusia ha invadido a Ucrania.
Por tanto, hay un agredido y un agresor. Eso está claro. Pero detrás de eso hay una historia. Y esa historia debemos conocer. Porque si tú no conoces la historia, puedes verte forzado a repetirla. Y por tanto, tenemos que saber qué es lo que se hizo mal y por qué se hizo. Y con independencia de que nuestro apoyo esté con Ucrania, por supuesto, y que condenemos a Rusia por su agresión. Perdona, un añadido nada más. No sé si es cierta la frase que dicen que dijo Bush padre cuando le advirtieron: hay estos acuerdos, no te puedes extender hacia el este. Cuando iba a instalar, creo que fue aquello, el paraguas, aquel frente Antimisiles. a antimisiles en Polonia y todo eso, y en Alemania, claro. Y alguien le dijo, y él respondió: yo no. No sé si es cierto. Bueno, Se ha yo dicho. la frase no la conozco, pero lo que sí que es verdad es que cuando se hizo el acta única entre la OTAN y Rusia, en el año 2007, Rusia admitió que los países del este formaban parte de la OTAN, pero se acordó que no habría despliegues permanentes de la OTAN en esos países. Por eso Putin, cuando en noviembre de 2021 mandó una carta a Estados Unidos y otra a la OTAN con sus peticiones, entre las cuales estaba que Ucrania fuera neutral y estuviera más o menos desmilitarizada, y no, como se dijo, que la OTAN volviera a las fronteras de 2007, sino que los despliegues de fuerzas volvieran a las fronteras de 2007. No es lo mismo, claro. Pero evidentemente la OTAN lo que sí que ha hecho, diríamos, es decir, bueno, esto no es un despliegue permanente, esto es un despliegue provisional, porque además el propio tratado decía que en caso de peligro de crisis se podría desplegar y tal, y por tanto, pues en eso se basa la OTAN para hacer este despliegue. Pero es evidente que hay habido una voluntad al final de la Guerra Mundial, en lugar de haber una voluntad de llegar de construir una nueva arquitectura de seguridad europea que integrara a los países del este y también a Rusia, que hubiera dado lugar, diríamos, a una paz bastante sólida de décadas, pues la OTAN no quiso, dirigida por Estados Unidos, y se dejó fuera a Rusia, y después ha sido Rusia la que nunca ha querido, diríamos, no se ha fiado nunca de la Unión Europea y ha querido debilitarla y agredirla. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer un pequeño comentario sobre el señor Trump. Señor Trump, me parece que es un poco fantasma, un poco farol, pero que le salen muchas cosas bien. Perdón. Por un lado, yo pienso, sino que Estados Unidos, yo creo que su principal enemigo hoy es China. El potencial militar de China en los últimos años ha crecido exponencialmente. Por otro lado, Estados Unidos se quita un problema de encima si Europa se financia también militarmente frente a la Unión Soviética. Porque en el fondo los países que limitan con la Unión Soviética han estado bajo su órbita durante muchos años. Y no me extrañan que estén asustados. Porque claro, si nadie les va a ayudar en un momento determinado, está claro que están preocupados y asustados. Pero Estados Unidos se está quitando de encima un montón de problemas y de dinero a costa del miedo de los demás. Sí, vamos a ver, como he dicho antes, el único rival estratégico que tiene Estados Unidos es China, ¿no? Pero no ahora con Trump, sino desde hace muchos años, ¿no? El último concepto estratégico hecho bajo la presidencia de Biden lo decía literalmente, ¿no? Estados Unidos ahora está intentando que la OTAN se involucre de alguna manera en su pugna con China. Y el último concepto estratégico de la OTAN, pues ya, en fin, ha introducido, ¿verdad?, el hecho de que China supone un riesgo y tal, ¿no? Entonces yo en uno de los artículos que escribí dije, bueno, esto va a ser ahora la organización del Tratado del Atlántico Norte y del Mar de la China Meridional, ¿no? Es decir, va a ser un tratado de dos mares, porque realmente, como dijo, creo que fue Macron, China queda muy lejos del Atlántico Norte, ¿no? O sea, que nosotros no deberíamos involucrarnos en eso,
si la Unión Europea fuera autónoma de una manera estratégica, podría... No lo digo por la intervención, sino que Estados Unidos se quita un enemigo de un lado para apoyarse todo en el otro. Se quita el problema de Europa, Sí. pero... Bueno, esto ya pasó con Obama. Es decir, Obama fue el que dio el giro, sobre todo hacia el Pacífico, ¿no? Un giro que era, por otra parte, absolutamente lógico, puesto que la potencia emergente era China y, como digo, el único rival que tiene estratégico es China. Pero el enfrentamiento de Estados Unidos con China es un enfrentamiento comercial y tecnológico, no militar. Es decir, Trump no va a entrar en una confrontación militar con China porque es demasiado listo para eso, aunque esté loco o lo que sea, pero es demasiado listo. Es decir, él no va a entrar en una confrontación que puede perder o que por lo menos puede ser muy destructiva para Estados Unidos. Y por tanto, si yo fuera taiwanés, tendría mucho miedo por las armas a Taiwán. Lo que va a hacer, diríamos, es tratar de bloquear a China en el aspecto comercial y en el aspecto tecnológico, y para eso necesita el apoyo de Europa. Cuando Estados Unidos le dijo a los países europeos que no instalaran las redes 5G chinas, que eran más baratas y más eficaces, porque los chinos iban a espiar a través de las redes como si ellos no lo hicieran, ¿no? Claro, Europa, la mayoría de los países europeos dijeron que sí, ¿no? Eso es lo que a Trump le interesa, y en ese sentido Europa le sigue interesando. Y aunque no, lógicamente, no tiene ese interés tan importante como cuando existía la Unión Soviética, porque ahora su problema está en otro lado, pero le sigue interesando Europa, no va a abandonar a Europa, y lo único que hace es presionarla, porque es un bocazas, con sus amenazas y con sus exabruptos, pero no va a abandonar Europa porque Europa es esencial para que él pueda ganar su lucha o su pugna comercial y tecnológica con China. Bien, no, hay varias palabras pedidas, pero nos habíamos comprometido a acabar a las 8 y lo hemos pasado un poquito. Lo vamos a dejar aquí. Pido disculpas a las personas que querían intervenir. Habrá más ocasiones. Estamos preparando otra charla con la OTAN, con eurodiputados de la Comisión de Defensa, que haremos en el Ateneo próximamente. Les invito a otro acto aquí. En el mes de junio se cumplirán los 40 años de la firma del Tratado de Adhesión de España. Pues organizaremos aquí en esta misma biblioteca un acto para pasar en revista a estos 40 años desde que entramos a formar parte de la Unión Europea. Solo quería matizar una cosa que veo que se repite insistentemente y yo creo que no es homologable, que son las cifras de gastos en defensa de Rusia, de Estados Unidos y de China. Y entonces se dice, la Unión Europea, y de la Unión Europea 313.000 millones, Rusia 109.000. No es equiparable porque no podemos hacer esa traducción mecánica de rublos a euros o a dólares, y entonces decir 109.000 millones de dólares es lo que se gasta Rusia, porque ellos pagan en rublos y los salarios de sus soldados, de sus fabricantes de armas, de los operarios, tal, no tienen nada que ver con los que se pagan fuera. Por tanto, no son cifras equiparables, aunque al hacer el cambio rublos o yuan, dólares, salga que gastamos mucho más en la Unión Europea o en Estados Unidos que ellos. Seguramente no es así, gastan tanto o más que nosotros si hiciéramos el cambio real. Era un matiz porque veo que en los medios se insiste mucho con esto, pero no son cambios reales. Así que nada, muchísimas gracias por su asistencia. Les invitamos para dentro de un par de meses aquí de nuevo con el 40 aniversario de la Unión Europea, y antes de todo esto llegará el 9 de mayo. Les invitamos también a asistir a las manifestaciones que se están organizando en defensa de la Unión Europea frente a estos dos enemigos exteriores que tenemos ahora, ¿no? Los líderes de la extrema derecha mundial, Putin y Trump. Saldremos, creo que en Madrid será el 11 de mayo, antes el 9 de mayo sería el Día de Europa, y muy cerca de aquí, en la Plaza de la Villa, habrá, como todos los años desde hace ya al menos 30, un acto institucional de izado de la bandera que organiza el movimiento del Consejo Federal Español, del Movimiento Europeo, y el Ayuntamiento de Madrid.
Muchísimas gracias a todos. Negra,